Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida al podcast de la cultura y sus locuras. Aunque estamos en verano y no tenemos programa completo, sí vamos a seguir hablando de esos estrenos de cine, de teatro, de todas las novedades de cultura que vayamos a tener en estas próximas semanas. Hoy, como digo, no tenemos programa completo, pero contamos con un invitado muy especial que viene a hablarnos de un estreno de cine que hoy vamos a tener en todas las salas de España. Os aviso que lo que estamos haciendo roza la ilegalidad más absoluta. Nadie nos ha ordenado que espiemos al ministro. ¿Nos veremos mañana? Cualquiera le dice que no al flamante nuevo ministro del Interior. Según creo, en los hoteles contáis con sistemas de seguridad muy completos. Imagino que también tendréis cámaras. No se suelen instalar cámaras en los hoteles de lujo. Daddy's home. Tenemos muchos indicios para pensar que se está preparando un atentado aquí en Madrid. It's almost time. What have you done with my daughter? Y escuchábamos el tráiler de esa película que hoy, 28 de julio, se va a estrenar ya en cines, Delfines de Plata, esa película que la protagoniza nuestro invitado en el programa de hoy. Él es Rodolfo Sancho. Rodolfo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, bienvenido, Rodolfo, a La Cultura y su Locura. Para mí es un placer tenerte aquí en el podcast. Muchas gracias. Y, Muchas gracias, hombre. y bueno, como comentaba, hoy se estrena, hoy 28 ya en cines, la última película que has protagonizado, Delfines de Plata. Una película que, por lo que hemos podido ver también Sí. en el tráiler, con un atentado como telón de fondo, lucha de poderes, relaciones, tramas políticas también. ¿Cómo ha sido interpretar en tu caso al comisario de policía Javier Gallardo? Bueno, ha sido un trabajo muy gratificante y muy complejo también. Yo, Javier Gallardo, yo lo describiría como un tipo muy estoico, ¿no? Un tipo que ha aprendido por su cargo, ¿no? Y por su propia profesión a controlar mucho sus emociones, tanto las positivas como las negativas, ¿no? Entonces, a veces este tipo de personajes tan fríos, tan jerárquicos, ¿no? Pues tienen su complejidad. A veces ir al límite o emocionarse mucho puede ser más fácil que hacer algo así, no histriónico, digamos, jerático, ¿no? Por otra parte, es un tipo muy astuto y un tipo dispuesto a saltarse las normas y a saltarse las normas que plantea el poder para conseguir sus objetivos, ¿no? Ha sido muy, muy divertido, la verdad. Y bueno, una película que está basada en la novela homónima de Félix García Hernán, que ha sido dirigida, su director Javier Elorrieta, es su vuelta al cine después de 12 años también en la música. ¿Cómo te llegó la propuesta de este personaje y sobre todo cómo fue esa decisión de decir que sí a esta propuesta que te llega? Bueno, pues mira, me encontré con Javier hace tiempo en un plató. Él estaba haciendo una cosa y yo venía a hacer una entrevista. Y justo pues me lo comentó en el momento: oye, estoy intentando sacar una película adelante, personaje y tal, ¿qué te parecería si en su momento te llamo y tal? Y dije, por supuesto, Javier. Javier y yo ya habíamos trabajado juntos hacía años en una película que se llamaba Pacto de Brujas, y anteriormente a eso una serie que dirigía él que se llamaba Paraíso. Sí. Entonces ya teníamos relación de antes, lógicamente. Y nada, posteriormente, hace pues año y medio, 2 años, pues ya me llama, me manda el guión y me dice, léetelo, a ver qué te parece el papel. El papel y la historia, sobre todo. Sí. Me pareció muy rica, que tenía muchas posibilidades y que yo podría aportar a ese personaje, y así un poco tomé la decisión. Y bueno, cuando uno rueda la película, es decir, toma la decisión, va al rodaje, sale la película, todos hemos podido ver hasta el día de hoy lo que es el tráiler, que tiene muy buena pinta y seguro que va a tener una crítica fenomenal en cines. Cuando uno rueda algo así, Rodolfo, aprovechando un poco el título, que se llama, pues eso, Delfines de Plata, uno piensa no solamente en llegar a un trofeo de plata, sino a algo mayor, a conseguir algún trofeo, alguna nominación de oro. Yo sinceramente no lo pienso mucho. Hombre, siempre tienes la ilusión, ¿no?, de que la película vaya muy bien
y vaya a muchos festivales y reciba muchos premios, por supuesto que sí. Pero bueno, yo intento vivir paso a paso. Primero haces la película lo mejor que puedes y sabes. y a partir de ahí, pues con humildad, pues tener la esperanza de que vaya muy bien, ¿no? Pero bueno, eso es paso a paso, ¿no? De momento vamos a estrenar hoy. Esperemos que guste mucho. Esperemos que, como tú dices, Alejandro, la crítica sea positiva y a partir de ahí ya veremos el recorrido que tiene la película. Bueno, hablando de recorrido, si hablamos de ti, Rodolfo, podemos hablar que este personaje de Javier Gallardo solamente es uno en esa lista inmensa que, la verdad, tendríamos que ocupar parte de otra entrevista para terminarla completa. Pero sí me gustaría saber cómo ha cambiado Rodolfo Sancho desde aquel pequeño que iba a esos rodajes de los desastres de la guerra hasta hoy. Pues imagínate, ha pasado toda una vida, como quien dice, ¿no? Hombre, en ese momento de aquellos rodajes yo era un niño, yo simplemente llegaba a los rodajes y lo que veía era esa magia, ¿no? Esas luces en los rodajes de noche, esa gente disfrazada, entonces era como estar en un cuento, ¿no? Pero bueno, con respecto al adolescente o joven que decide ser actor y ya empieza una carrera, pues lo que no ha cambiado es la ilusión y el amor por esta profesión, ¿no? Y lo que ha cambiado, supongo que como nos pasa a todos en nuestra profesión, es que vas aprendiendo y vas probando a hacer las cosas de una manera o de otra y bueno, pues lo normal es que vayas mejorando en lo que haces, ¿no? Afinando tu profesión, ¿no? Y eso es sobre todo lo que ha cambiado, porque el resto está intacto, ya te digo, la ilusión y las ganas de trabajar y la ilusión porque te llegue otro personaje en el que puedas crecer más y desarrollarte más y aprender más, eso está intacto, la verdad. Y Rodolfo, ahora que echas la vista atrás y aprovechando también que antes hablábamos del director de la película, Javier Lorrieta, que también ha compaginado y sigue compaginando la música con el cine, yo sé que tú eres un apasionado del rock también, de la música rock. Si tú echas la vista ahora atrás, ¿te hubiera gustado intentarlo en la música? Hombre, uno siempre se imagina, ¿no? Imagínate, ¿no? Dar un gran concierto en un gran estadio, ¿no? Y siempre es como esa imagen pero realmente, bueno, yo sabía que quizá no era mi camino, ¿no? Bueno, también porque vas viendo, ¿no? Yo bueno, como toco un poco la batería y eso, al conocer un poco la música de dentro, respetas más al profesional de esto, ¿no? Y ser un profesional de la música es algo que requiere muchísimo trabajo de muchos años. Tú piensas que simplemente del conservatorio para hacerte pianista igual son 10 años reales, ¿no? de estudio, que no hay ni carreras que duren eso, ¿no? Entonces, no, hombre, siempre ya te digo, esa imagen, ¿no? Como de estar en un concierto, ¿no? Pero no de una forma real, ¿no? Bueno, hemos tenido la suerte, los que te seguimos y los que te vemos por pantalla, de que eligieras la interpretación. Y decía antes la larga trayectoria, también echando pues la vista atrás en ese currículum, más de 400 episodios al salir de clase. Has estado, bueno, en series de las más potentes de la ficción española. Podemos decir, por ejemplo, Mar de Plástico, en Policía, Amar en tiempos revueltos, en Ministerio del Tiempo, La Señora, en Isabel. Yo creo que de las series más potentes que se han hecho en España. ¿Dónde se potencia más la cualidad de las virtudes de un actor? ¿En una serie o en una película? Bueno, primero depende del personaje que te toque, ¿no? Cada personaje te enseña una cosa. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un personaje que sufre un proceso muy fuerte, que va de A a C pasando por B de una forma extrema o límite, que hacer un personaje que es muy plano, ¿no? Te enseñan cosas distintas. Obviamente, bueno, en cuanto a la técnica, en cuanto a estar en un rodaje, el saber sacar adelante, por ejemplo, en una serie diaria como Amar en tiempos revueltos, yo recuerdo hacer 12, 13 escenas al día y llegar a casa y tener que estudiarme las 12 o 13 del día siguiente. Hombre, eso lógicamente te crea un músculo muy potente, ¿no? Tanto de la memoria, del aprendizaje,
de saber estar en un rodaje, de saber enfrentarte a escenas una tras otra, ¿no? Una tras otra, pero también he aprendido mucho haciendo películas. Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza la película Voces, pues sí. Ahí aprendí mucho de la técnica del terror, ¿no? De cómo se rueda el terror, lo técnico que es, el ritmo tan preciso que ha de tener para que realmente asuste a un espectador. Bueno, de todo se aprende mucho, ¿no? Y ahora hablando de eso, de los inicios, de ahora mismo también, a Rodolfo Sancho, y aprovechando eso que decía del título de esa película de Voces, ¿tienes alguna voz en la cabeza de alguna frase, algún consejo que te diera en su momento tu padre, Sancho Gracia, cuando empezaste en esto? Bueno, entiendo que te refieres con respecto a la profesión. Sí, sí, exactamente. No como padre exclusivamente. Sí. Porque como padre me dio unos cuantos también que sinceramente son los que más tengo en cuenta, sí. que tienen que ver con la forma de vivir, ¿no? Pero sí, hombre, de cine y de cómo afrontar personajes y tal, hablamos mucho y de muchas cosas. Él hacía mucho hincapié, por ejemplo, en el sentimiento, pero el sentimiento también apoyado por una vocalización correcta, ¿no? Tú puedes sentir mucho, pero si el espectador no está entendiendo lo que dices, pues se pierde todo, ¿no? Y cómo aprendiendo a hablar correctamente, luego puedes hablar mal para un personaje, a lo mejor que sea más de barrio, o un personaje más, ¿no? de otro tipo, pero luego también tienes que ser capaz de hacer época, por ejemplo, lo de Isabel, Fernando el Católico, y todo eso tiene que ver con la forma correcta de modular, ¿no? La voz. Y bueno, hablamos de mil cosas, pues imagínate, veíamos películas juntos y comentábamos, fíjate lo que ha hecho este aquí, fíjate no sé qué, pues yo creo que a lo mejor podría haber hecho esto, o esto que ha hecho jamás se me hubiese ocurrido, ¿no? Hablábamos ya de la profesión en general, no sé cómo explicarte, ¿no? Comentábamos un poco todo. Y Rodolfo, hablando un poco del presente, si hablamos de 2022 y también de 2023, unos años bastante fuertes para ti. Y Todos arderán, Sequía, Los herederos de la tierra, La piel del tambor, ahora esta película que se estrenó en cine, Delfines de plata, también Un paseo por el Borne. Sí. ¿Existe la cima, existe la cresta de la ola para un actor? No, yo creo que eso tiene que ver con cómo manejes la vida, ¿no? Si siempre estás pensando en el futuro o tienes un sueño de futuro, es posible que vivas eternamente mirando al futuro, ¿no? Yo prefiero vivir el momento que estoy viviendo y no pensar que existe esa tal cima. Yo creo que eso es una especie de sueño realmente, ¿no? Hombre, de repente pues un día te llama Scorsese y dices, coño, esto puede ser mi do de pecho, ¿no? Pero ni siquiera lo sabes a ciencia cierta, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que intento disfrutar es de los momentos positivos, de las rachas positivas, como acabas de decir, que llevo una muy buena racha, y seguir con la ilusión, ¿no? Y la esperanza de que te vayan llegando personajes que te den alegrías. Pues sí, es verdad que al final es el vivir el momento, vivir el presente. Muchas veces lo hablamos con compañeros tuyos de profesión, con compañeras tuyas también, y lo hablamos de eso, lo poco estable que es esta profesión, que lo mismo, eso, estás por decirlo de alguna manera, en la cresta, que estás en la buena racha, de momento no te llega nada, sí. Y al final es una profesión que es muy eso, muy de momento y de estancamientos también. Absolutamente, ¿no? Entonces, ya te digo, es que te puedes morir con el concepto de llegar a la cima, ¿sabes lo que te digo? Con el concepto de un día llegar a ese momento, ¿no? Porque, ya te digo, es una especie de sueño realmente, ¿no? Yo creo que hay que ir disfrutando lo que uno hace, haciéndolo lo mejor posible, lógicamente, para que además de disfrutarlo te traiga más trabajo y no pensar en mucho más, ¿no? Pero eso tiene que ver con la forma de vivir, ¿no? Yo creo que personalmente si me dedicase a otra cosa, intentaría aplicarlo también a cualquier otra cosa, ¿no? Pues sí. Fuera esta profesión o otra, ¿no? Es una buena filosofía de vida. La verdad es que deberíamos ser muchas veces así y ir disfrutando también
el momento. Pues Rodolfo, Sí, antes porque te puedes pasar la vida pensando en el Sí. futuro al final, ¿no? Exactamente, efectivamente, tienes toda la razón. Pues Rodolfo, antes de despedirte, sí me gustaría lanzarte la última pregunta. Esta es común a todos los invitados que pasan por Sí. aquí por el podcast. Y es simplemente saber si te dieran la opción durante un día de elegir ser alguien o elegir ser algo, cualquier cosa, cualquier persona, lo que sea. ¿A ti qué te gustaría ser durante ese día? Es una pregunta muy, muy complicada, porque, no sé, de repente a lo mejor te digo, oye, pues ponme mañana en la piel de Julio César, y cuando estás en la piel dices, hostia, este pibe tiene una depresión de caballo, y parecía otra cosa. Eso es verdad. Entonces me parece, que claro, ¿sabes? Entonces, vaya usted a saber, ¿no? Y digo, no, Napoleón, no me jodas, igual lo estaba pasando fatal el hombre. Pues sí. Entonces, sin querer ponerme filosófico, pero elegiría ser yo mismo. Pues, que por lo menos bueno. sé de qué va la cosa, ¿sabes? Pues sí, es verdad que como se dice muchas veces, más vale lo malo conocido o lo bueno por conocer, que nos creemos solamente la fachada. Exactamente. Desde luego, vete a saber lo que está sintiendo cada uno en su interior, ¿no? Pues sí. Pues Rodolfo, ha sido un placer charlar este ratito contigo. Recuerda a todos los oyentes, desde hoy en cines, la película Delfines de Plata, protagonizada por el invitado que hemos tenido hoy aquí en el podcast, Rodolfo Sancho. Seguro que va a ser, como hemos hablado antes, una película que va a dar muchísimo que hablar. Así que yo simplemente te deseo muchísimo éxito, que esa racha de la que hemos hablado se prolongue en el tiempo, que podamos seguir disfrutándote tanto en la tele como también en cines, y darte, como digo, las gracias por haber estado con nosotros y haber buscado un huequito en tu agenda, Rodolfo. Me ha sido un placer, Alejandro. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Ha sido un enorme placer hacer esta entrevista. Pues muchas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte, Rodolfo. Venga, un abrazo enorme. Gracias. Chao. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez.